Hola Matías, bueno, vamos a esperar que a ver si se suma algún otro chico más. Se acuerdan de la clase de hoy y empezamos. Bueno chicos, no sé, esperamos un minutito más, a ver si le suma algún otro compañero y arrancamos con la clase. Claro. Bueno, vamos a arrancar. Ustedes van a tener después un material, unos Zoom de Garaguso sobre ineficacia, así que yo simplemente le voy a hacer una síntesis de estos puntos o de lo que más ustedes tendrían que destacar. El régimen concursal prevé varias sanciones para determinados actos jurídicos que se realicen durante el periodo de sospecha. Sabiendo que la quiebra no se genera en un solo momento, sino que se viene desarrollando o se viene incubando, para lo cual lo que se trata es de proteger la integridad del patrimonio al momento que se hace público, por lo menos el estado de cessación de pago o el tratamiento igualitario de los acreedores. En base a estos supuestos se estructuran una serie de acciones tendientes a recomponer el patrimonio o a reintegrar el patrimonio. Las acciones de recomposición, como son las acciones de inoponibilidad, las acciones de responsabilidad o las acciones de extensión de quiebra, su fundamento es el estado de cesación de pago. Las acciones de reintegro, que también generan una sanción de inoponibilidad, que su fundamento es el desapoderamiento pleno, es decir, cuando el fallido, el deudor fallido, vulnera el régimen de administración y disposición de bienes que se encuentra alcanzado por el juicio de quiebra. El esquema general que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando uno habla de ineficacia en sentido amplio, engloba cualquier sanción jurídica que deja sin efectos un acto, que deja sin efectos, las consecuencias de un acto. Cuando hablamos en materia concursal, estamos hablando cuando la ley concursal nos habla de ineficacia, nos habla de una eficacia de forma específica, esto es de inoponibilidad.
es un acto que es válido, pero que no produce efectos respecto de determinados acreedores, que estos son los acreedores falenciales. Es un acto válido, pero que no produce efectos, es decir, que el juicio concursal se comporta como si ese acto no hubiese ocurrido. No solo hay acciones de lo que es inoponibilidad o ineficacia en sentido estricto, sino que también ustedes van a ver que hay, en otras clases van a ver que hay también sanciones de nulidad, nulidad de los códigos de fondo, nulidad procesales y situaciones de lo que Garauzo llama inaplicabilidad de pactos o derechos legalmente reconocidos. Esto es lo del 145 que prohíbe o sanciona con la inaplicabilidad, mejor dicho, de las cláusulas legales o contractuales que permitan resolver el contrato por incumplimiento, o en el caso del derecho de retención, que impide el ejercicio. Es decir, son sanciones que impiden el ejercicio legítimo que pueda haber contratado el fallido. El fundamento es, como ya les digo, esta situación de insolvencia generalizada. Puntualmente, hecha esta mínima aclaración, puntualmente, para que nosotros podamos hablar de inoponibilidad o ineficacia, se tienen que dar estos 5 presupuestos que yo les voy a decir. El primer presupuesto es que tiene que haber una sentencia de quiebra. Si el juicio de quiebra concluyó por las causales que fueran y está todavía tramitándose una acción de ineficacia o una acción de inoponibilidad o lo que se conoce como revocatoria concursal o la revocatoria o la acción pauliana del Código Privado, del Código Civil y Comercial, esa se archiva, no puede continuar porque es un presupuesto de ejercicio, de procedencia y de admisibilidad que exista un juicio de quiebra. Estos 5 presupuestos que yo le estoy diciendo, si no se configuran estos 5 presupuestos, no podemos hablar de acción de inoponibilidad. El primero es que hace una sentencia de quiebra y que ese juicio de quiebra esté en trámite. Concluye, no hay más inoponibilidad. Segundo, es que esté fijada la fecha inicial del estado de sedación de pagos. Primero necesitamos que esté resuelta en forma judicial la fecha inicial del estado de sedación de pago. Ahora me voy a detener un poco más en esto. Tercer presupuesto es que tiene que ser un acto jurídico perjudicial. Acto jurídico perjudicial. Lo que se declara inoponible es un acto jurídico, un negocio jurídico. No se declara un hecho que puede ser ruinoso o perjudicial. Es decir, el fallido puede haber producido un incendio en forma dolosa o intencional para perjudicar a los acreedores. Eso no vamos a declarar inoponible, ese hecho, más allá de que le pueda generar responsabilidades penales o responsabilidad civil al fallido, pero no es inoponible. Lo que se declara inoponible es un acto jurídico perjudicial. Y van a ver que en algunos supuestos el acto que es perjudicial se presume y en otros requiere una actividad probatoria. Entonces dijimos, sentencia de quiebra, primer presupuesto. Segundo presupuesto, resolución judicial sobre la fecha inicial del estado de sedación de pagos, acto perjudicial, que ese acto haya sido realizado durante el periodo de sospecha, que el acto haya sido iniciado durante el periodo de sospecha, y por último, una resolución judicial. Sin resolución judicial no hay inoponibilidad, aunque la ley nos diga en el artículo 118 de la inoponibilidad del pleno derecho, por razones de seguridad jurídica y, si se quiere, de debido proceso y ejercicio de pleno de la defensa en juicio, se requiere una resolución judicial. Esos serían los 5 presupuestos. Si no se configuran estos 5 presupuestos, no podemos hablar de inoponibilidad. Primera cuestión es, nuestra legislación adopta un criterio judicial para fijar la fecha inicial del estado de sedación de pago. Esto es un incidente específico que está reglamentado en el artículo 115, 116 y 117. Ahí se fijan quiénes pueden participar
cuál es el trámite para fijar la fecha inicial del estado de asociación de pago, los efectos de la sentencia, que hacen cosas juzgadas respecto del fallido, los acreedores y los terceros que hayan intervenido, y es presunción juris tantum respecto de los demás terceros que no hayan intervenido en el incidente, inclusive la vía recursiva. Es un incidente bien específico que da comienzo con el informe general de la sindicatura y tiene un plazo especial de impugnación que se amplía. Ustedes saben que el informe general de la sindicatura podría ser impugnado durante los 10 días en los términos del artículo 40. Acá hay un plazo de impugnación en lo que hace a la fecha inicial del estado de asociación de pago de 30 días. Y siempre cuando hablamos de concursos sabemos que son 30 días hábiles judiciales. Es decir, nuestra legislación dispone de un trámite para fijar la fecha inicial del estado de asociación de pagos. No es como otras legislaciones que simplemente fija un plazo determinado en años, como si dijera 3 años con anterioridad a la sentencia de quiebra. Esto también vale aclarar que también la ley define lo que es en el artículo 115, en el artículo 116, lo que es periodo de sospecha. Y nos dice, denomínase periodo de sospecha al que transcurre entre la fecha que se determina como iniciación de la asociación de pagos y la sentencia de quiebra. Esto que es claramente, ¿qué es el periodo de sospecha? Tiene 2 fechas. El periodo que transcurre entre 2 fechas. Y el periodo de sospecha porque los actos realizados durante este periodo están sospechados de ser perjudiciales para los acreedores. ¿Está bien? Están sospechados. Esta definición que nos hace de periodo de sospecha lo tiene que relacionar con el párrafo precedente, que nos dicen que en lo que hace a las acciones de inoponibilidad o revocatoria concursal, la retroacción no puede ser más allá de 2 años de la sentencia de quiebra, cuando es quiebra directa, o de la presentación de concurso preventivo, cuando estamos en un supuesto de quiebra indirecta. Pero, cuando ustedes tengan que definir o responder en cuanto a cuál es el concepto de periodo de sospecha, ustedes tienen que decir el periodo que transcurre de la fecha inicial del estado de asociación de pago hasta la sentencia de quiebra. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, las acciones de responsabilidad quedan alcanzadas por actos realizados con anterioridad hasta 1 año antes del periodo de sospecha. Es decir, ustedes en la práctica es muy claro se ve esto, porque generalmente el periodo de sospecha se fija 4 o 5 años anteriores a la sentencia de quiebra o a la presentación en concurso preventivo cuando estamos en un supuesto de quiebra indirecta. Esto es para no utilizar el concurso preventivo para dejar actos fuera del periodo de sospecha, si solamente fuera de la sentencia de quiebra. ¿Está bien? Ahora, para el ejercicio de las acciones de inoponibilidad concursal que vamos a ver ahora, solamente quedan alcanzados los actos que se realizan durante el periodo de sospecha, que tiene un máximo de retroacción de 2 años. ¿Está bien? Que por eso les destaqué yo estos presupuestos. En cuanto al trámite de estas acciones, es un supuesto de foro de atracción activo. Es un supuesto de foro de atracción activo, es decir, el que resuelve el alcance, la procedencia, la inoponibilidad es el juez concursal. Ustedes saben que el foro de atracción son los juicios de contenido patrimonial, es pasivo el foro de atracción de los juicios universales, son juicios contra el fallido. Acá es el fallido o el juicio concursal el que reclama y igual conserva la competencia. Las acciones de inoponibilidad están determinadas en 2 categorías. Una que es acción de inoponibilidad de pleno derecho, que son los 3 tipos de actos que realiza el 118, donde se presumen perjudiciales. Actos que se presumen perjudiciales sin admitir prueba en contrario. ¿Está bien? Jure de jure. No puede probar el partícipe que ese acto no es perjudicial. Las 3 categorías de actos que menciona, obviamente son taxativas, pero no de interpretación restrictiva. Lo que está en juego cuando hablamos de acción de inoponibilidad, el fundamento, la causa, ya se los dije, se los retiro ahora, es el estado de situación de pagos. Y el acto es perjudicial
no solo porque haya disminuido la garantía común de los acreedores, es decir, hay una disminución del patrimonio, un achicamiento del patrimonio o salió un bien del patrimonio. Hay una ocultación de bienes del patrimonio para que no los alcance la acción y que deba responder. No solo es eso el acto perjudicial, sino también es el acto que vulnera el tratamiento igualitario de los acreedores. El 118 nos dice: son ineficaces respecto de los acreedores. Esto está bien porque sabemos que el concepto de la acción de ineficacia debemos entenderlo estrictamente como inoponibilidad, como una relación de género-especie. Género es la ineficacia en sentido amplio, la sanción legal que cualquiera sea ella que priva de efectos a un acto jurídico. Esto es, o sea, que involucra la nulidad, la anulabilidad, la inexistencia del acto. Esto es actos inoponibles, la especie en el que el acto es válido, pero es inoponible respecto de los acreedores concursales. Los actos realizados por el deudor dentro del periodo de sospecha, eso ustedes ya lo saben porque yo ya dije cuáles eran los 5 presupuestos para que podamos hablar de inoponibilidad. Si no se dan esos 5 presupuestos, no hay inoponibilidad. Uno era que era un acto jurídico perjudicial y otro era que el acto jurídico perjudicial tenía que estar realizado durante el periodo de sospecha. ¿Y cómo sabíamos que estaba realizado durante el periodo de sospecha? Porque otro de los presupuestos era que tiene que estar fijada la fecha inicial de estado de asociación de pagos por resolución judicial firme. El primero de estos actos son los actos a título gratuito. Esto es en sentido bien amplio, cualquier liberalidad, cualquier disminución del patrimonio sin una contraprestación. Claramente, si un fallido se encuentra en estado de asociación de pagos, la situación no va a estar para que esté renunciando a derechos, donando bienes o produciendo cualquier liberalidad, ¿está bien? Pensemos que en la noción de la quiebra hay una afectación del derecho de propiedad de los acreedores, hay una sociabilización de las pérdidas, y en el que el derecho creditorio de los acreedores se va a ver disminuido significativamente. Esto justifica, digamos, moralmente, que le prohíban al fallido realizar acto a título gratuito dentro del periodo de sospecha, cuando ya se encuentra en estado de asociación de pago. ¿Está bien? Si los realiza, van a ser inoponibles. Supónganse, vamos a llevarlo al concreto, le dona un automotor a un hijo, a un familiar o a quien sea. No estamos hablando de una situación de fraude, que podría ser también una acción, pero eso podría dar una acción de simulación. Estamos hablando que es un acto que podría ser legítimo el acto, es válido el acto. No estamos hablando de una situación, no estoy hablando de la acción de simulación, que genera la nulidad y que es de derecho de fondo. Él es válido que hiciera eso. Le dona un auto a su hijo, le regala un auto a su hijo el día del cumpleaños, la mayoría de edad. Si se encuentra en estado de asociación de pago, ese acto es inoponible. ¿Qué significa que es inoponible? Significa que va a ser desapoderado, que va a ser incautado y que va a entrar dentro del proceso de liquidación de bienes y que ese producido se va a distribuir entre los acreedores. ¿Está bien? O sea que se lo van a rematar como si estuviera en cabeza del fallido, aunque no está en cabeza del fallido. Ahora, si todo ese trámite para declararse la inoponibilidad, la quiebra concluyera, por la causal que fuera, ustedes saben que no solamente hay causales de conclusión vía liquidativa, hay otros modos de conclusión que pueden ser no liquidativos, como la carta de pago, los avenimientos, prescripción, apelaciones, etcétera, etcétera. Si fuera un supuesto así, como el acto es válido, no es que va a quedar en cabeza del fallido, va a quedar en cabeza del donatario, del que recibió la donación, está bien, supóngase en el ejemplo que yo les di del hijo que había adquirido la mayoría de edad, para que se vea en forma bien concreta, ¿está bien? Entonces, si el acto era inoponible, concluyó la quiebra, no se configura ningún presupuesto, no podemos hablar de inoponibilidad. El acto sigue siendo perfectamente válido. ¿Está bien? Este ejemplo que yo les di es para cualquier supuesto de inoponibilidad, aún para el trámite de la segunda categoría, que es inoponibilidad por conocimiento del estado de asociación de pago. Siempre tenemos que saber que son actos perjudiciales, porque es el presupuesto, acto jurídico perjudicial. Segundo, categoría de actos que generan inoponibilidad de pleno derecho. Pago anticipado de deudas cuyo vencimiento debía ocurrir el día de la quiebra con posterioridad. Si paga anticipadamente una deuda, claramente no habría ningún perjuicio acá. ¿Qué perjuicio hay si pago la deuda?
Si no, la deuda viene y va a venir a verificar. Bueno, acá lo que se está sancionando es lo que es perjudicial para la ley es violar el tratamiento igualitario. Tienen que destacar cuando lo estudien que lo que no se puede anticipar es cuando el vencimiento era en la sentencia de quiebra con posterioridad. Si estaba vencida con anterioridad a la sentencia de quiebra, eso no hay problema que lo pague. Podrá ser declarado inoponible, pero no por la vía de pleno derecho, por la vía de la acción de inoponibilidad, lo que se llama revocatoria concursal, la del 119, pero por esta vía no, porque el vencimiento tiene que ser a la sentencia de quiebra con posterioridad. Esto abarca las obligaciones a plazo y las obligaciones sujetas a condición suspensiva. Y el tercero, el último, de la categoría de actos jurídicos que son alcanzados por la inoponibilidad de pleno derecho, dijimos actos a título gratuito, pago anticipado de deudas cuyo vencimiento debía ser ocurrir el día de la sentencia de quiebra con posterioridad. Y el tercero es constitución de hipoteca o prenda o cualquier otra preferencia respecto de obligaciones no vencidas que originariamente no la tenían. Aclaraciones. Constitución de hipoteca de prenda, es decir, constitución de derechos reales de garantía, era un crédito quirografario, era un mutuo, era un crédito, un saldo deudor en cuenta corriente bancaria, un préstamo que le había otorgado el banco, pidió una refinanciación, el deudor, y el banco le dijo, bueno, yo le doy la refinanciación, le hago una tasa más baja, pero usted me tiene que hacer una hipoteca. Usted me tiene que hacer una hipoteca o una prenda. Es decir, mejorarme la posición. Esto es lo que está sancionando. Esto es lo que está sancionando. No le permite. ¿Por qué? Porque se está violando el tratamiento igualitario. Si lo hace, aunque el acto no fuera perjudicial, en este caso el perjuicio se presume, porque lo que está acá en juego es que se violó el tratamiento igualitario de todos los acreedores, que es una vaca sagrada en nuestra normativa concursal. Es algo dogmático. Fíjense que dice, y cualquier otra preferencia. Es decir, que no solamente reconocerle un privilegio. Si hay un mejoramiento entre las condiciones de pago, entre créditos que no tenían intereses pactados, no tenían intereses punitorios pactados, o un reconocimiento de una mejor tasa, o un reconocimiento de una vía ejecutiva, o el reconocimiento de un crédito en mejores situaciones, bueno, eso también es sancionado. Dicho esto, acá lo más importante es esta aclaración que fue incorporada, porque esto cambió en el año 95 con la 24.522. Este acto también era inoponible de pleno derecho en la ley 19.551, pero en el año 95, para permitir las refinanciaciones bancarias, se le agregó esto que ustedes quiero que lo destaquen. Dice, respecto de obligaciones no vencidas. ¿Está bien? Es decir, la obligación estaba de cumplimiento regular, pues estaba sujeta a plazo, y yo le otorgué una preferencia o un privilegio. ¿Está bien? Pero la obligación estaba de cumplimiento regular, no estaba en mora. Eso es inoponible de pleno derecho. Si la obligación estaba en mora porque era vencida, no es inoponible de pleno derecho. Porque el legislador del año 95 quiso beneficiar a las entidades financieras, que las entidades financieras lo que decían, no, usted está en incumplimiento generalizado, tiene mucho pasivo, le debe a los proveedores, le debe al fisco, le debe las cargas sociales, me debe a mí, yo no le voy a otorgar a usted una hipoteca para que usted este préstamo, y además le facilito esto para que usted, y le doy más plata para que usted me lo pueda pagar en 20 años. Tengan en cuenta que los créditos personales son más costosos, tienen un costo mayor de financiamiento, y son a corto plazo. Cuando los bancos le dan a mucho plazo y con un costo menor, exige garantías de cumplimiento. Y las garantías de cumplimiento son no personales, acá en Argentina eso no funciona, funcionan las reales, prendaria o hipotecaria. Entonces, el legislador, advirtiendo que esto iba en contra un poco de hasta el desarrollo de la economía, se volcó por el lado de las entidades financieras. Fue criticado por la doctrina concursalista y dijo, esto está permitiendo la renegociación de los bancos. Dejó de ser acto inoponible de pleno derecho. Ese fue el fundamento del cambio. Yo se los profundizo un poco porque quiero que destaquen que es otorgamiento de prenda, hipoteca o cualquier otra
preferencia respecto de obligaciones no vencidas. ¿Está bien? No vencidas. Dice, la declaración de ineficacia, si viene de pleno derecho, con lo cual hace suponer que no hay que declararla ni judicialmente, ya se los dije que por razones de seguridad jurídica, garantía de debido proceso, defensa en juicio y demás, el último párrafo dice, se pronuncia sin necesidad de acción o petición expresa, es decir, no requiere, el síndico las podría identificar en el informe general, cualquier acreedor las podría anunciar o simplemente de oficio, se declara la sanción de inoponibilidad. Y acá se configura el otro presupuesto que yo le dije, el quinto. Si no hay sentencia que decrete una inoponibilidad, no podemos decir que hay inoponibilidad concursal. ¿Está bien? La resolución es apelable y recurrible por vía incidental. Esto es, si hubiese alguna necesidad de actividad probatoria, le dan esa vía recursiva. Y una vía recursiva específica. Y se aparta del principio de inapelabilidad, por eso lo destaco. El principio, ustedes saben que las resoluciones en quiebra son inapelables, salvo que esté precisamente previsto un recurso, en este está previsto. La otra categoría es lo que se conoce como revocatoria concursal. Son las acciones de inoponibilidad. Son actos perjudiciales realizados durante el periodo de sospecha. Yo esto no lo tendría que aclarar demasiado, porque yo ya le dije cuáles eran los presupuestos. Y los presupuestos se tienen que dar para cualquier acción de inoponibilidad. Tiene que ser realizado en el acto durante el periodo de sospecha. Dice la ley. Los demás actos perjudiciales para los acreedores otorgados durante el periodo de sospecha serán declarados ineficaces en sentido estricto, es decir, la especie del género de ineficacia en forma general, respecto de los acreedores, si quien celebró el acto con el fallido tenía conocimiento del estado de sedación de pago. Es decir, son actos que se celebraron teniendo en cuenta el conocimiento del estado de sedación de pago. Acá se abren varias aclaraciones que hay que formular. Lo que se está sancionando es que el tercero conocía el estado de sedación de pagos, igual celebró el acto, y este acto resultó perjudicial. Hay una imposibilidad probatoria de demostrar el conocimiento, que es un estado anímico o mental. Lo que se demuestra, la prueba, a través de indicios o demás, es que el estado de sedación de pago era tan generalizado y público que el tercero que contrató, actuando con debida diligencia, no lo podía desconocer. A veces uno encuentra escrituras de venta, escrituras públicas traslativas de dominio de venta, que los escribanos que no son especialistas en derecho concursal, uno encuentra que vendió la propiedad. Esto tengan en cuenta que no estamos hablando de fraude o venta a precio vil, nada, porque eso podría dar acciones de nulidad. Acá estamos dando actos que se realizaron en perjuicio de los acreedores. Pero el precio de venta podía ser perfectamente a los valores de mercado, ¿está bien? Porque uno a veces cuando piensa en acciones de oportunidad, es como que materializa o supone que estamos hablando de fraude o venta a precio vil. Eso puede dar lugar a otras acciones de derecho privado, pero no son el supuesto de inoportunidad. El supuesto de inoportunidad es como más específico, y hasta si se quiere, de no tanta gravedad en cuanto a eso. Es decir, el tercero, el acto era válido, pero contrató conociendo el estado de sedación de pago. Entonces le decía, escrituras que uno ve que vendió la propiedad y paga, y se presentan en la escritura 20 personas que son los distintos acreedores. Y el notario, el escribano, retiene plata para pagarle al síndico nacional, provincial y municipal. Se presentan acreedores, se presentan los abogados de los bancos. Bueno, ahí parecía que había un incumplimiento generalizado. Bueno, eso va a ser una prueba de que el que contrató, es decir, el comprador del inmueble, si fuera, estoy hablando como si fuera un contrato de compraventa de inmueble, que se realizó durante el periodo de sospecha, ¿verdad? O sea, lo que tiene que demostrar entonces que conocía el estado de sedación de pago, no puede demostrar el dato mental de efectivo conocimiento, sino que tiene que demostrar que el estado de sedación de pago era público. El estado de sedación de pago era público. ¿Qué puede hacer el tercero? ¿Qué puede hacer el tercero? Es decir,
el demandado no va a ser solamente el tercero, porque esto es una situación de litis consorcio pasivo necesario. Siempre va a ser el tercero, es decir, el que contrató, el que realizó el acto jurídico, el contrato, el negocio jurídico y el fallido. Siempre va a ser el demandado, va a ser el tercero y el fallido. El tercero puede demostrar que el acto no causó perjuicio. Que el acto no causó perjuicio. Acá el perjuicio se presume juris tantum. Y hay una inversión de la carga de la prueba. El tercero tiene que demostrar. Ustedes saben que si no tuviera esta aclaración, en base a los principios comunes de la actividad probatoria, aquel que alega debe probar. Si yo estoy diciendo que este acto fue perjudicial y por eso pido la inoponibilidad y demás, como eran hasta el año 95, bueno, yo tengo que demostrar. Usted tiene que demostrar. Usted dijo que era perjudicial, demostró. Acá hay una inversión de la carga de la prueba. El tercero tiene que demostrar que el acto fue perjudicial. Lo del acto perjudicial es para hablar largo y tendido, sobre todo respecto de lo que se llaman actos equivalentes. Es decir, yo les di a propósito un ejemplo de un contrato de compra y venta, porque les dije que no era una venta a precio vil o una venta simulada que se la vendía, pero que no había transferencia bancaria, nada, y que seguía, o sea, solamente había un cambio de registración. Eso puede dar acciones de simulación, de fraude o penales, si se quiere. Pero no estamos en el ámbito de la acción de inopolibilidad. Esto es un acto válido. El tema de los actos equivalentes, porque decimos que tiene que ser perjudicial, pero si se realizó a precios de mercado y se puede demostrar que ingresó el dinero, ¿cuál sería el acto perjudicial acá? Tenía un inmueble que valía $100.000. Lo vendió y le entraron $100.000 de patrimonio. Habría disminución en el patrimonio porque el acto sería perjudicial, porque Garaguso dice cualquier disminución en el patrimonio que no tenga una contraprestación. Que no tenga una contraprestación. O sea, acá hay una contraprestación, el acto no es perjudicial. Otra doctrina sostiene, esto está bien debatido en la doctrina, otra doctrina sostiene que el acto es perjudicial porque lo cambió, lo transformó en un bien que es de fácil ocultación. Es decir, tenía el inmueble que no lo iba a poder ocultar, se quedó con los $100.000 y ahora no lo encontramos. Entonces acá ve que esto fue perjudicial. Pareciera bien esto que fuera así, este razonamiento, pero también la ley dice que lo que debe ser perjudicial es al momento de la celebración. El acto es perjudicial, no que el fallido 8 meses después, cuando le declararon la quiebra, porque esto puede ser hasta 2 años antes de la sentencia de quiebra o la presentación en concurso preventivo, cuando es una quiebra indirecta. Mucho tiempo después se gastó o escondió la plata, o no aparece los $100.000, en ese ejemplo que yo les doy tan concreto. Bueno, el perjuicio se configuró después. Y el acto tiene que ser perjudicial al momento de la celebración. Bueno, no está claro. Podemos hay distintas posturas. Garaguso sostiene que el acto es perjudicial cuando hay una disminución del patrimonio sin una contraprestación. Me importa que ustedes sepan que el acto tiene que ser perjudicial para el examen y que hay una inversión de la carga a la prueba. El tercero tiene que demostrar que el acto no es perjudicial, ¿está bien? Lo que tiene que demostrar para que prospere la acción de inopolibilidad es que el tercero conocía el estado de situación de pago. Como es imposible, es una prueba diabólica, que yo diga como lo conocía, tengo que demostrar que el acto de situación de pago era público. Debía conocer. ¿Quiénes son los legitimados para ejercer la acción? Los legitimados para ejercer la acción son prioritariamente el síndico concursal. El síndico es el que ejerce la acción. El juez competente es el concursal. ¿Qué se le exige al síndico? Se le exige la autorización previa de la mayoría simple de capital quirografario verificado y declarado admisible. Es decir, esto en el año 95, el legislador, esto lo fundamentaron los redactores del proyecto y dijeron, teniendo en cuenta que había como una situación patológica en cuanto a que los síndicos un poco promovían, digamos, a tonta y a loca acciones de inoponibilidad que después no prosperaban, pero que al perder el juicio sufrían la condena en costa. Ustedes saben que la costa la paga el que pierde en los juicios. O sea, sufrían costa, entonces en vez de beneficiar a la masa parencial, al activo desapoderado, lo perjudicaba.
porque promovían acciones para incorporar bienes o para que ingresaran bienes sujetos a desapoderamiento, y estas no, fracasaban, y encima después sufríamos la pérdida de las costas, es decir, íbamos por lana y resultaban esquilados. Entonces el legislador dijo, no, teniendo en cuenta esto, este supuesto era bastante opinable. Yo le estoy diciendo simplemente, ni siquiera estoy haciendo opinión sobre eso, le digo el esquema de razonamiento del legislador. Dijo, no. Entonces, que los acreedores, que son los que van a ver perjudicados, que son los que opinen sobre si el síndico debe o no promover una acción de inoponibilidad. Como está reglamentada la autorización, es bastante compleja y genera bastante incertidumbre. Por dos cuestiones. Primero, que no fija un procedimiento para alcanzar esta autorización previa de capital, no de personas, de capital, mayoría simple de capital de acreedores verificados y declarados admisibles. Es mayoría simple de capital de acreedores verificados y declarados admisibles. No es de personas, es de capital. Mayoría simple. Primero le dije, no está un procedimiento. Entonces uno encuentran que hay que mandarle una cédula, que hay que poner una asamblea, que hay que publicar unos edictos, que el síndico y el juez, como director del proceso, tienen que arbitrar los medios necesarios para obtener esta conformidad. Si no tiene la conformidad, es un recaudo de admisibilidad, no puede promover la acción en la sindicatura. Un problema entonces es el trámite para obtener. Y el segundo problema es la mayoría que se le requiere, porque se le requiere mayoría simple. No mayoría absoluta, como son todas las mayorías que establece la legislación concursal, por ejemplo, como para la aprobación del desistimiento o del acuerdo. Mayoría simple. ¿A qué hace referencia mayoría simple? Y cuando decimos de capital, quirografario y verificado, ¿de todo el pasivo o simplemente de los acreedores que se expresan? Esto es más o menos como la situación de la mayoría de las sociedades, de las asambleas, es decir, requiero la mayoría de todo el elenco societario o de los que están presentes en la asamblea. Porque eso es más fácil de obtener la mayoría simple, si son de los que se expresan. Se llama a una audiencia, a una asamblea, se presentan 10 acreedores que representan 100.000 pesos. Me votan, no sé, uno que representa el 40%, bueno, esto es mayoría simple, no requiere mayoría absoluta. Si hubiera 3 posturas, los que se abstienen, los que dicen que no, y los que votan por proponerlo, bueno, esas 3 posturas con el 40%, a las otras 3 tiene mayoría simple. ¿Sí? Es bastante complejo la mayoría que les ha resuelto. No quiero que me hagan toda esta explicación, pero sí necesito que ustedes sepan que se requiere, con la complejidad que esto genera, la incertidumbre que genera esta regulación tan incompleta, que el síndico requiere obtener previamente la autorización de los acreedores. ¿Qué acreedores? Acreedores quirografarios. ¿Qué mayoría? Mayoría simple. ¿Qué acreedores quirografarios? Los verificados y los declarados admisibles. ¿Está bien? Y de capital. Así que no le vayan a errar con esto. Si el síndico no obtiene esto, lo pueden obtener los acreedores. O sea, el legitimado activo es prioritariamente el síndico. El síndico. Pero el 120 admite la posibilidad de que acreedores puedan promover esta acción. Dice, sin perjuicio de la responsabilidad del síndico. El síndico no va a tener ninguna responsabilidad si no le da autorización, claramente. Ahora, si le da autorización y no la promueve, ahí tendrá su responsabilidad. Cualquier acreedor interesado, acá no hay quirografario, podrá deducir a su costa, es decir, a su costa. Acuérdense que yo le dije que el legislador del año 95 tenía una obsesión con las costas de los procesos concursales, por eso redujo los honorarios y por eso puso todas estas restricciones. La restricción era porque el problema era, ahí lo que estaba en boga en ese momento era el análisis económico del derecho, con toda la doctrina de la Escuela de Chicago, traída por Cavallo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema de los desprestigio de los procesos concursales eran los costos. Entonces, ese es el origen de todas estas reglamentaciones. Entonces, ¿la puede ser el acreedor? Sí, cualquier acreedor interesado. Previa intimación al síndico por el plazo de 30 días, si no la realiza, la puede promover, o sea, tiene una legitimación subsidiaria, cualquier acreedor, prioritaria al síndico, subsidiaria al acreedor, previa intimación de 30 días, intimación judicial, dice,
para que la inicie. Ahora, después la ley establece que algunas dos resoluciones que han sido tachadas de inconstitucionalidad, como que si el acreedor que la promueve no puede alegar beneficio o litigar sin gastos, y el juez lo puede obligar a afianzar el pago de las probables costas. Esto es, teniendo en cuenta lo que yo le dije, que no hagamos unas aventuras judiciales promoviendo acciones de inopolibilidad que después no prosperan y lo que generan son costas, ¿no? En el ejemplo bien claro de que voy a comprar lana y resulto esquilado. Por eso dice, el acreedor que promueve esta acción no puede requerir beneficio o litigar sin gastos, y a pedido de parte y en cualquier estado del juicio, el juez puede ordenar que el tercero afiance eventuales costas en el proceso. No presentada esta causa se tiene por existido el derecho. Voy a hacer ya algunas aclaraciones. Yo tengo que terminar 7:30. Entonces quiero destacar lo más importante. Voy a hacer algunas aclaraciones. La ley también prevé el trámite de la acción, el trámite en el concurso de la acción de revocatoria del Código Civil y Comercial. Si bien ahí refiere al artículo 961 a 972, ahora debe entenderse como 338 y 342. Está haciendo referencia al Código de Vélez, y ahora, a partir del 2015, hay una unificación del derecho privado que debe entenderse que está haciendo esa referencia, es decir, a la acción de revocatoria, esto sí, por actos realizados por el deudor en fraude a sus acreedores. Acá sí hay fraude. No es el mismo supuesto que la inopolibilidad. Pero puede ser también en el trámite que esta acción de revocatoria, en base no a los presupuestos de conocimiento del estado de situación de pago y acto perjudicial, es decir, sino a los presupuestos de la acción de revocatoria del derecho de fondo. También pueden hacerlo los acreedores, el legitimado prioritario es el síndico, también pueden ser los acreedores previa intimación judicial, o acá la agrega o extrajudicial, y pareciera que el síndico no requiere autorización, no le exige la autorización por lo menos. Acá la doctrina también, la doctrina concursalista, dice que no se requiere autorización porque no está existiendo expresamente, y Rivera sostiene que para ambas acciones, es decir, para la revocatoria concursal, es decir, la acción de inopolibilidad por conocimiento del estado de situación de pago, y para la revocatoria del Código Civil o la acción pauliana, sí, también se requiere la autorización previa de acreedores quirografarios de mayoría simple de capital. Lo importante es que cualquiera sea de estas acciones, cuando las promueve el acreedor, obtiene un beneficio. Porque un día decir, ¿el acreedor para qué la va a promover esta acción? ¿Simplemente para perjudicar al fallido, para que ingresen bienes al patrimonio? Porque la idea es esa, ¿no? La idea es promover una inopolibilidad para que ingrese un bien al patrimonio, se desapodere, se caute y se liquide. Le otorga un beneficio. El primer beneficio es, bueno, que le van a pagar, le van a retribuir todos los gastos que le haya causado al juicio. Eso no sería tan trascendente, porque si prospera la acción, va a tener la condena en costas de la parte perdidosa, y con eso los gastos los va a recuperar. Lo importante es el segundo supuesto que prevé el 120, que son una preferencia especial asistemática respecto a los bienes que se incorporan. Tiene una preferencia especial asistemática respecto a los bienes que se incorporan, que el juez lo va a fijar entre un 30, entre una tercera y décima parte, con el límite en el monto del crédito. Es decir, la promueve un acreedor que era quirografario si la a legitimación subsidiaria. Y yo le preguntaría, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la acción de revocatoria del Código Civil promovida en el ámbito del derecho privado y cuando ésta es ejercitada en el ámbito de un juicio falencial? Y bueno, la más sustancial es lo que yo le estoy diciendo. Porque la misma acción, si tramitan dentro del ámbito del derecho privado, no le reconocen ninguna preferencia al acreedor.
especial a sistemática. No, transforma en un acreedor con una prevalencia sobre el resto de los acreedores quirografarios, que la va a fijar el juez entre una tercera y décima parte con el límite del crédito. No se va a llevar más plata que el crédito que lo percibió, eso está claro. O sea, eso también distínganlo. Por último, porque esto también fue muy debatido, tengan en cuenta que para la declaración de inoponibilidad del pleno derecho, para la declaración, es decir, para la sentencia, o para el ejercicio de la acción de inoponibilidad concursal o la acción de revocatoria del código de fondo, se fija un plazo de caducidad de 3 años. Artículo 124. La declaración prevista en el 118, es decir, ya sabíamos que el 118 eran los actos ineficaces de pleno derecho. Acá hay dos grandes categorías. Los de pleno derecho por conocimiento del estado de exención de pago. Los de pleno derecho son 3 actos, son de pleno derecho, pero se requiere de todas maneras una resolución judicial. Es el presupuesto que yo les dije, que ustedes, si no saben el presupuesto, no saben el tema. Esto, más la intimación del 122 y la interposición de las acciones del 119 y 120 tienen un plazo de caducidad de 3 años contados de la fecha de la sentencia quinta. A veces le preguntamos y ustedes se confunden esto con la prescripción de la acción de responsabilidad. La acción de responsabilidad 177, que también son acciones recompositorias, como la ley carece de un título preliminar que nos fije todos los modos de extinción, de caducidad, de suspensión y de trámite, y en cada acción que regula le fija un trámite específico, acá también tienen distintos supuestos de extinción de esta acción. En el caso de la inoponibilidad es de caducidad, en el caso de la acción de responsabilidad es de prescripción. Esto no es menor, porque hay diferencias sustanciales entre lo que es una situación de prescripción o de caducidad. La caducidad se puede declarar de oficio y no es susceptible de interrupción y de suspensión. La prescripción es susceptible de interrupción y de prescripción y no puede ser declarada de oficio. El juez no puede declarar de oficio la prescripción. Estaría prevaricando, cometiendo un delito. Tiene que ser apellido de parte. Eso se mantiene en el Código Privado. La ley, nos guste o no, en el ámbito de la acción de inoponibilidad, optó por una vía de caducidad. Y no puede ser interrumpido esto. O sea que desde la sentencia de quiebra hay que procurarse que el incidente específico de fijación de la fecha del listado de exención de pago, esto de la 115, 116, 117, que puede demorar, ustedes saben todos los que intervienen ahí, y lo van a ver todos los trámites, cómo son las vías recursivas y demás, ustedes han tenido vías recursivas, tiene que estar firme la fecha inicial del estado de exención de pago, no iniciado el incidente. El presupuesto es que esté firme la resolución judicial sobre la fecha inicial del estado de exención de pago. Si ocurre esto después de los 3 años, la acción caducó. ¿Está bien? Y lo mismo a eso hay que sumarle que además se requiere para promoverla, porque la declaración es para las acciones de pleno derecho, pero para la de conocimiento del estado de exención de pago es el inicio del trámite, es decir, para la promoción de la demanda, se requiere la autorización previa de los acreedores, la autorización previa de los acreedores quirografarios, mayoría simple, capitales de acreedores quirografarios verificados y declarados admisibles. ¿Está bien? Bueno, por último, yo ya se los anticipé, pero la ley lo dice en forma expresa, 124 final, los bienes que ingresan al concurso en virtud del artículo 118 y 109 quedan sujetos a desamparamiento. Si se declara inoponible la donación del automotor que yo le conté, inoponible la venta del inmueble a precio de mercado o superior a precios de mercado, pero por conocimiento del estado de exención de pago, ese inmueble va a ser desapoderado y va a ser liquidado. Y el adquirente del inmueble que pagó el departamento valía $90.000, pero pagó $110.000, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que venir y verificar. Pero no puede. Pero no es que se puede quedar con el inmueble. Se va a quedar con el inmueble si concluye la quiebra, porque si concluye la quiebra, las acciones de inoponibilidad pierden el presupuesto y deben ser archivadas. Entonces ahí sí el acto mantiene la virtualidad jurídica, porque el acto es válido
pero inoponible, no cumple sus efectos entre determinadas personas. Esas determinadas personas son los acreedores falenciales. Entonces, el bien ingresa y es desapoderado. Yo le di ejemplos así muy concretos. La acción de inequidad es un vasto campo de aplicación. También se aplica a situaciones de cuando decimos a simple liberalidad, a acto a título gratuito, también se entiende, por ejemplo, no poner una prescripción. Si se me reclaman un crédito y ese crédito está prescripto y yo no opongo la prescripción, es decir, es un acto procesal que omito formularlo y como no opuse la prescripción, el juez no puede resolver la prescripción y tiene que declarar una sentencia favorable de un crédito que estaba extinguido por prescripción. Esa omisión también puede ser cuestionada como acto inoponible de pleno derecho. Sería a título gratuito. O por conocimiento del estado de excepción de pago, ¿sabes? Es un campo más amplio. Bueno, esto es más o menos un pantallazo de lo que son las acciones de oponibilidad. Vamos a subir buen material. Yo vi ahí los Zoom que grabó Garaguso. Así que si no tienen alguna pregunta para formularme, yo me despido de ustedes. Ha sido un gusto. Les agradezco que hayan podido cambiar la fecha yo tengo que viajar y no voy a estar la semana que viene, así que les agradezco que hayan podido ustedes cambiar la fecha de la presentación del tema. ¿Está bien? Así que, bueno, Rocío, Matías y Pilar, les mando un saludo, que les vaya muy bien ahí y en el examen, si no nos vemos antes. Que sigan bien. Hasta luego. Gracias, adiós.